Dios te bendiga. El pentecostalismo ha ofrecido a la gran familia cristiana la posibilidad de leer la Biblia desde el evento de Pentecostés y la experiencia del Espíritu desde una nueva perspectiva. A los pentecostales nos interesan los textos bíblicos no simplemente por lo que nos enseñan sobre la historia e ideas de la antigüedad, por importante que esto sea, sino porque tenemos la expectativa de compartir el tipo de experiencia espiritual y relación con Dios que descubrimos en la Escritura. La Biblia no es simplemente texto, sino palabra viva, transformadora, creadora. De aquí que conviene hablar más de experimentar la Escritura que de solo leerla. Y sobre esta vivencia o experiencia de la palabra quiero hablarte brevemente, destacando 3 énfasis del pentecostalismo en su acercamiento a la Biblia. El primer énfasis está asociado con el rol del Espíritu Santo en la composición de las Escrituras y lo enuncio de esta manera. Si las Escrituras son inspiradas por el Espíritu, entonces es a través del Espíritu que debemos leerlas. Es decir, la Iglesia ha afirmado a lo largo de la historia el papel del Espíritu de Dios en la composición de la palabra y dado que el motivo central de Pentecostés es el derramamiento del Espíritu sobre la Iglesia, el mismo Espíritu que inspiró la palabra ahora reside en la Iglesia y en cada creyente para ayudarlo en la comprensión de la Escritura. Tan sencillo como esto. El creyente pentecostal confía plenamente en la asistencia del Espíritu para entender la Biblia. Con esto no se busca negar el estudio especializado de los textos bíblicos, todo lo contrario. Pero en cuanto a énfasis se refiere, las comunidades pentecostales insisten en la lectura devocional de la palabra. Es decir, ora antes de leer y permite que el Espíritu te hable a través de su palabra. Este tipo de lectura es asombrosamente consistente con el testimonio bíblico. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos recuerda que los creyentes espirituales pueden llegar a comprender la sabiduría de Dios porque Él les ha dado su Espíritu, que es quien conoce todas las cosas de Dios. Así que la comprensión de la palabra de Dios pasa por tener una relación salvífica y transformadora con Dios. Eso no quiere decir que el creyente entienda todos los misterios de Dios. Para nada. Lo que quiere decir es que está en la disposición de crecer en sabiduría y entendimiento, razones por las cuales debemos ser humildes ante la palabra de Dios. El propio Pablo también señala que los hijos de Israel no entendieron el antiguo pacto porque tenían un velo en su corazón que no les permitía comprender la Escritura. Pero, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora, sin velo, podemos comprender el verdadero significado de la palabra. Entonces viene ese poderoso texto que nos sacude, porque es la imagen viva de una comunidad de creyentes a cara descubierta, entendiendo la palabra y siendo transformados por el Espíritu de Dios. Te lo leo. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Capturen esa hermosa imagen y contrástenla con la solicitud de Pablo a Timoteo cuando le pide que lea la palabra de Dios públicamente para que la iglesia sea edificada, fortalecida, instruida. Por su parte, el apóstol Juan recoge unas enseñanzas de Jesús muy precisas en cuanto a la obra pedagógica del Espíritu Santo en los creyentes y la iglesia, pero también su testimonio a favor del Hijo y el Padre. Y concluyo este primer punto, pero habría mucho más que comentar. El segundo énfasis del pentecostalismo en su acercamiento a la Biblia es la búsqueda de modelos de fe en las narrativas bíblicas. Los primeros pentecostales creyeron, y aún creemos, que vivimos en el mundo narrativo de la Escritura. Un mundo donde lo sobrenatural y lo escatológico son reales. No solamente las epístolas contienen material esencial para la vida de la iglesia,
sino también los evangelios y el libro de los hechos, digamos, de carácter más narrativo. Algunos críticos creen que las narrativas bíblicas solo nos enseñan sobre, digamos, las acciones de Dios, pero que no proveen modelos para nuestras respuestas al Señor. Ellos argumentan que estos textos nos enseñan sobre la historia de la salvación, pero que no constituyen ejemplos para nuestra fe. Sin embargo, Pablo y Santiago estarían muy en desacuerdo con esta manera de leer e interpretar la Biblia. Pablo, por ejemplo, ve la fe de Abraham como un modelo para todos los creyentes. Y Santiago también piensa así, aunque digamos con matices diferentes. Eso no quiere decir que todas las acciones de Abraham constituyan modelos positivos, sino aquellas que Dios reconoce como justas. De igual manera, Santiago usa las experiencias de los profetas y Job como modelos de perseverancia. Él reconoce el aspecto humano que nosotros compartimos con Elías. Y por esta misma razón, también habla de su fe en relación con la acción divina como un modelo para nosotros. Tanto Pablo como Santiago vieron en las narrativas modelos de fe. De aquí que la narrativa sea el género preferido por el pentecostalismo a la hora de predicar y compartir su fe, porque las historias impactan, transmiten grandes verdades, tocan los corazones y provocan la reflexión. A los pentecostales nos encanta testificar, contar nuestro testimonio, que invariablemente destaca la acción sobrenatural de Dios en nuestras historias personales, pero también congregacionales. Y el tercer énfasis lo resumo así: las Escrituras nos invitan a una lectura experiencial. Los salmos, por ejemplo, fueron compuestos no para que determinemos meticulosamente su significado y discernamos el contexto en los que fueron usados, aunque esto, digamos, es esencial. Ahora, los salmos fueron compuestos con el propósito de orarlos y cantarlos en toda clase de situación en la vida. Los evangelios también buscan despertar la acción, digamos, de sus oyentes. Tomemos a Juan como ejemplo. Él declara que lo que él escribió sobre Jesús tiene el propósito de despertar la fe de sus oyentes, creer que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, y así tener vida en su nombre. La obra de Lucas, por otra parte, es una invitación a extender la obra que Jesús comenzó y los discípulos continuaron. Fue escrita en 2 volúmenes, el Evangelio y los Hechos, y está llena de paralelismos entre Jesús, el Evangelio, y los discípulos, el libro de los Hechos. Incluso el libro de los Hechos concluye de una manera abierta, de manera que se sobreentiende que la misión a las naciones continúa aún hoy. Muchos eruditos coinciden en que los textos eran recitados en las comunidades cristianas en voz alta. Así que imagínense a los oyentes escuchando una tarde las cosas que Jesús hizo y enseñó en el Evangelio. Y a la tarde siguiente escuchando que los apóstoles continuaron las obras que Jesús había comenzado en el libro de los Hechos. Jesús fue lleno del Espíritu en su bautismo. También los discípulos el día de Pentecostés. Jesús obró sanidades. También Pedro, Pablo. Jesús comisionó discípulos, también los apóstoles. ¿Cuál es la conclusión? Que nosotros somos continuadores de esa historia porque la palabra misma nos invita a la acción, a la experiencia, a mostrar que somos una iglesia llena del Espíritu Santo. Dios te bendiga mucho.